Buenas noches, aquí desde la Plaza del Celenque, donde nos hemos trasladado los estudios de Ágora Sol y Canal 33 porque queremos dedicar un programa muy especial a los más de 20 desahuciados que llevan ya 16 noches acampados aquí frente a esta sucursal de Bankia, sin importarles la lluvia, el frío, ni las críticas ni las represalias, porque lo que más les importa ahora mismo es tener un techo bajo el que vivir, un derecho constitucional recogido en nuestra Constitución. Una red de apoyos sólido, que eso lo podemos materializar con una red de apoyos sólida. Y para eso tenemos asambleas que han estado durante un año formándose y consolidándose, que los puedan llevar también los colectivos, asambleas y asociaciones que apoyen, para que los puedan rellenar, que se lleven el texto y de todos los movimientos asociativos de Madrid en torno a la lucha de Bankia, porque estamos seguramente en la oficina de toda España que más desahucios ejecuta, ¿no? Sí, creo que Bankia ejecuta. Según los últimos datos, en España se producen más de 500 desahucios diarios, una cifra que parece increíble, pero no lo es tanto. Cada vez son más las personas que se encuentran en esta situación de emergencia y atrapados por una realidad que consideran injusta, porque los bancos que han sido rescatados son los mismos que ahora se están quedando con sus casas, para venderlas luego a mitad de precio en subasta, y no es solo eso, no solo pierden sus casas, sino que además tienen que seguir pagando la deuda. La solución está ahí, la dación en pago, una medida de emergencia con la que perderían sus casas, pero la deuda quedaría saldada. ¿Cuál es la situación de ellos ahora mismo en este momento? ¿De cómo está la... El mes de noviembre se van a paralizar. Luego hay una comisión que va a ir viendo expediente por expediente y van a determinar a qué personas se le van a dar los alquileres sociales, y muchas de las personas que estamos en ese listado, eso. Es decir, que vamos a permanecer aquí hasta que veamos que las personas han firmado su contrato de alquiler. Nosotros sabemos que hace un año atrás o 2 años no se daban daciones en pago, no habían alquiler. Los desahuciados que llevan aquí ya más de 16 noches acampando exigen responsabilidades y soluciones, y por eso están aquí hoy reunidos en la Asamblea de Interbarrios de Vivienda en busca de dichas soluciones. Están aquí acampados y han montado una asamblea en la que tienen diferentes grupos de trabajo, tienen el de logística, porque todo esto requiere de una carpa, requiere de una cocina para que la gente pueda seguir estando aquí. Pero qué mejor que nos lo cuenten ellos, porque Sofía está con 3 de ellos ahora mismo. Salva, pues aquí continuamos. Ahora mismo en la asamblea está participando una persona que pertenece al Tribunal Ciudadano de Justicia y está explicando cómo la crisis es en realidad una gran estafa perpetrada por los bancos. También han dicho que se siguen necesitando lonas, se necesitan camping gas, se necesita embutido o comida empaquetada, se necesita también comida caliente, y mantas no. Han dicho que mantas ya tienen muchísimas, sin embargo también podrían necesitar lonas o chubasqueros. Y como tú decías, Alba, nos encontramos ahora con JD, con Gladys y con Judith. Son 3 personas que han sido desahuciadas y que nos van a contar un poco cómo ha sido su caso. Por ejemplo, Judith, tú al principio, cuando fuiste a firmar esa compra de casa, yo no sé si tú sabías lo que firmabas, cómo tú comprobabas cómo esa cantidad inicial iba cambiando, al final se convirtió en casi el doble de dinero. Cuéntanos un poquito. Para mí, que yo estaba firmando 117.000 euros, que fue lo que me dijeron que me iba a subir la casa. Me dijeron que me la vendían por 108.000 euros, entonces me dijeron que me iba a subir por 117.000 con los gastos. Eso era lo que yo creí que había firmado, pero no fue así. ¿Qué fue finalmente? Firmé, es que tengo tengo una cuenta de 220.000 euros por un lado, y ahora después que me subastan me dicen que debo 248.000 euros, o sea que me están cobrando más que lo que se supone que fue lo que me prestaron. ¿Y has conseguido algún tipo de negociación con el banco? ¿Estáis llegando a acuerdos? ¿Qué ha pasado? ¿Esa casa tuya se ha subastado por la misma cantidad? No, la casa se subastó por el 60%, según dicen ellos, porque me han dicho que se ha subastado por 123.000 euros. Y luego el resto para llegar a 248.000, eso es lo que ellos me quieren adjudicar a mí. Judith, ¿vas a llegar a un alquiler social? ¿Vas a llegar a la dación en pago? ¿Qué tipo de negociación estás llevando con los abogados de la PA y el banco? Yo estoy pidiendo, mi abogado está negociando la condonación y el alquiler social. Ayer
me llamaron para ofrecerme el alquiler social, 185 euros, pero me piden muchísimo dinero que yo no lo tengo. Entonces ahora acabo de hablar con el abogado y me ha dicho él que vamos a negociar porque se supone que yo soy afectada por la hipoteca y por la crisis, que no tengo ese dinero, porque me piden una cantidad de 715 euros que no lo entiendo, porque me piden un mes que dice de referencia, eso no entiendo qué es. Por otra parte, el timbre, según tengo entendido, vale 45 euros y me están pidiendo por el timbre es el contrato timbrado, me están pidiendo 75 euros. O sea que me quieren seguir estafando. Bueno, ahora seguimos hablando, ya vemos aquí, vaya lío más grande que meten los bancos. JD, tú esta mañana, a la que has metido el lío al banco has sido tú como participante de una acción frente al BBVA de la calle Embajadores 79. No sé si nos puedes contar qué ha pasado. Pues hoy he tenido una respuesta del director, me ha dicho que me iba a dar una respuesta antes del 14 de noviembre, pero que lo más seguro es que me daba la condonación de la deuda. O sea, que yo pedía condonación de la deuda y alquiler social, pero me ha dicho que si quiero una u otra cosa, y yo le he dicho que la condonación de la deuda porque es que debo 180.000 euros, más intereses, más mora, y no lo puedo pagar. JD, ¿y cómo ha sido esta mañana? ¿Habéis ido allí? ¿O cuántas personas erais? ¿Cómo habéis entrado en la sucursal? ¿Cómo os habéis permanecido allí? ¿Ha llegado la policía? No sé. Hemos entrado de golpe unas 30 personas y se han ido acoplando más personas y hemos llegado a ser 50 personas dentro de la sucursal. Nos hemos quedado allí, le hemos dicho al director que queríamos hablar con él, él ha dicho que por favor, que los medios no quería, que no quería prensa, que no tomáramos fotos, pero le hemos dicho que no, que es que ya estaba bien y que ya estaba bien de tocarnos las narices y decirnos que no podía hacer nada cuando él puede mediar, él tiene potestad para mediar y parar mi desahucio. Le pido que por favor, que se ponga en mi lugar, que sea persona y que pare mi desahucio, que es el 21 de noviembre, pero no pararlo, no lo han parado. JD, ¿crees que el haber ido con mucha gente, el haber estado allí protestando, coaccionando al banco por parte de Ciudadanos, ha influido en la negociación o crees que hubiera seguido igual si no hubiera habido este tipo de acciones? No, ha influido en la negociación, gracias a las personas que estuvimos allí, ya que fuimos todos de golpe. Además, el director lo primero que ha hecho es llamar a la policía y la policía ha mediado a favor mío. O sea que desde aquí le doy gracias al señor agente que me atendió y que muy buenas personas y nos han ayudado un montón y he salido con esa proposición de que me daban una respuesta antes del 14. Pero seguir en el banco hasta que me den la respuesta, mañana sigo el viernes y hasta que me den la respuesta porque necesito una respuesta ya. Muchas gracias, JD. Gladys, ¿tú cuál es tu panorama? ¿Por qué te has unido a esta acampada en la Plaza Celenque? Porque soy una de las afectadas. No soy de Bankia directamente, pero soy como que si lo fuera porque hemos sido personas estafadas por toda la banca. Unos de BBV, otros de Santander, de lo que fuese. Yo soy de la financiera Santander, que ellos crearon una financiera como apartándose del Banco Santander para que cuando haya un momento de reclamación, porque ellos sabían lo que hacían, porque estaban haciendo una estafa y ha llegado el momento en que yo tuve que hacer la reclamación, que sentarme a exponer mi problema, que ya no podía asumir las cuotas. Ellos no, ningún Banco Santander me ha hecho caso. He llevado 3 años y medio intentando con ellos que me oigan mi caso, que no puedo asumir pagar. No he tenido ninguna respuesta porque yo sufrí un accidente y luego tengo una discapacidad que no puedo trabajar. Entonces, a raíz de que estoy aquí 9 días, no sé qué casualidad, me ha llamado la entidad que ha comprado la deuda, porque ellos, la financiera Santander Consumer, ha vendido la deuda a otra entidad. Ellos habrán visto mi caso y me han llamado, pero no lo sé qué casualidad, digo, a raíz de que estoy aquí. Entonces, la persona que es portavoz, porque de él no es la potestad darme una solución, él es portavoz, que ir a los
directivos, pero sí se ha comprometido a darme una respuesta positiva, porque de él ha salido ese compromiso de querer ayudarme, porque mi caso también, como todos, es muy peculiar, con una discapacidad, con un desempleo, y yo tengo una pequeña entrada de pensión, entonces ellos estudiarán eso, y lo que estoy pidiendo es la condonación y el alquiler asequible, ya que es mi vivienda habitual, y todo eso lo tengo en agradecimiento a la loable labor de los abogados voluntarios y de las asambleas de vecinos que se han unido a nosotros, y esta acción es la que está presionando para que se pueda solucionar la problemática de todos los hogares que están implicados en una estafa tan global que han hecho y descaradamente a las familias más humildes, a las familias que tienen que estar ahogadas ahora con estas cuotas tan desorbitantes. Y entonces es esto lo que nos ha empujado a seguir aquí día a día luchando, y no solamente por un caso personal, sino por todos los compañeros, por todos los que se están uniendo, y agradecemos la solidaridad de los vecinos, de los bares, de aquí de los vecinos, y sobre todo de la prensa, que agradecemos esa cobertura mediática que nos han dado, que eso es lo que nosotros queremos, y a raíz de eso ya ves, se están pronunciando los altos directivos del gobierno, y se está dando pequeños logros, y eso es lo que nosotros queremos. Mi caso particularmente, me siento yo contenta porque he logrado un compromiso de esa propuesta, que ellos van a estudiar mi caso y lo van a ver más cerca. Mi piso pues ha estado subastado el 20 de septiembre, ahora mismo está desierta, que mi casa costó 210.000 euros, pero cuando yo había firmado ya la hipoteca tenía una deuda de 277.000 euros, me habían aplicado 2 préstamos hipotecarios, más un seguro, que ese seguro no me cubre a mí por un accidente o por desempleo, cubre a la banca, les cubre a ellos, o sea, te das cuenta lo que sea. Pero lo pagas tú. Y lo pago yo, con mi dinero voy encima pagarles el seguro para ellos. Yo es que no lo entiendo, tanta desfachatez de la banca, que están ellos viviendo y están ellos disfrutando del dinero de todos nosotros. Gladys, hablas ahí de repente 10 millones de las antiguas pesetas más. También comentabas como el Banco Santander había abierto una nueva entidad financiera para poder gestionar estos quizás trapicheos, ya que el Banco Santander en julio de este mismo año ha sido catalogado como el mejor banco del mundo por la revista Euromoney. Sin embargo, parece ser que no el esto. Yo me siento estafada, completamente estafada. ¿No creéis entonces que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, como dice ese discurso continuamente? Para nada. Para nada. Es una mentira tan grande. Nos hemos metido en una hipoteca todas las personas que hemos metido, porque lo que queríamos era tener un techo. Por el mismo precio del alquiler que lo estabas tirando a la basura, te dabas tu propia casa. Pero si hubiéramos sabido que esto iba a pasar, que el Euribor iba a subir esas cantidades, pues no nos metemos, pero nadie nos explicó nada, nadie. De acuerdo, mira, mencionaban ahora el Euribor, un sistema de transacción bancaria que ahora también está en tela de juicio y está acusado de manipulación por los 5 mayores bancos del mundo. Alba, te paso la conexión. Pues seguimos buscando soluciones aquí en la calle del Celenque, donde están acampados más de 20 desahuciados que exigen responsabilidades y exigen soluciones. Y para ello vamos a hablar ahora mismo con uno de los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, que nació hace 3 años por personas afectadas por este caso. Tenemos aquí a Mariló Ramos, perdona. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Mariló, sé que hace poco la PA de Barcelona recibió un premio como mejor iniciativa solidaria. ¿Creéis que ya estáis empezando a ser incómodos para el gobierno las acciones que estáis llevando y están teniendo su efecto? Bueno, de alguna manera sí, porque no es casualidad que naciera esta acampada y a la vez esta semana, bueno, por desgracia hubo varios suicidios relacionados con el tema de los desalojos, pero sí que es verdad que no es casualidad que ya se haya empezado a plantear la unión entre los diferentes partidos políticos para solucionar esta lacra sangrante de los desalojos, pero porque ya también antes de esta acampada hubo una persona que se puso aquí en huelga de hambre, una de nuestras compañeras, entonces, en fin, ¿a qué van a esperar para que esto ya se solucione? Creo que está relacionado, creo que podemos llegar a ser incómodos, pero todavía no lo suficiente. Y tampoco se trata de que seamos incómodos, se trata de visualizar un problema que está en la calle, que está afectando a muchísimas familias y en el que tiene que poner solución.
Porque hace poco también hubo un informe que publicó las Naciones Unidas en el que decía que estaba fracasando España en las medidas de vivienda. ¿Cómo puede llegar a afectar esto a nivel de soluciones? Bueno, claro que está fracasando, porque daros cuenta que un país que se supone que está en el marco europeo desarrollado, que en su constitución se dice como Estado social y democrático de derecho, pero con la palabra social antes que cualquier otra, pues sigue emitiendo desalojos que yo creo que ni en muchos países del tercer mundo se queda la gente por el simple hecho de no poder pagar un mes en la hipoteca, se queda en la calle como está pasando aquí. Claro que desde Europa se está llamando esto la atención y se está produciendo un alarmismo. Lo sorprendente es que aquí no se estén tomando las medidas suficientes para corregir esto de alguna manera, porque siempre hay vías de negociación y son esas vías de negociación las que tienen que ser cogidas por ambas partes, por los afectados, por los bancos y que están en el tema y por el gobierno de turno, ¿no? Vamos. Yo creo que es de sentido común, no es otra cosa. Porque desde la plataforma defendéis que esto no es una crisis que haya caído del cielo, sino que es una estafa. Claro que es una estafa, porque daros cuenta, primero, la crisis no ha caído del cielo en cuanto que la crisis ya se sabía y nunca se pusieron los medios para prevenir. Y de todas maneras, es que claro que es una estafa, puesto que todas estas hipotecas fraudulentas se han consentido, precisamente como ha explicado antes el compañero, se han consentido por los bancos para al final no dejar de sacar dinero de cada una de las personas que nos metemos en este mogollón que es comprarte una casa. Fijaros que es un derecho fundamental que aparece en la Constitución en su artículo 47 y al final resulta ser que para muchas personas es la lacra de su vida, el simple hecho de comprarte una casa en la que vivir. Entonces, pues bueno, yo creo que el camino ya está abierto, la brecha ya está abierta. Aquí hay gente, os prometo, que va a permanecer hasta lo indecible porque su problema se solucione, que hay gente que ya se ha puesto en huelga de hambre y lo ha conseguido y que esto va a continuar y que aquí no va a haber voces que se acallen, porque no, porque la gente está harta y porque no pueden de un día para otro dejar una familia con sus niños en escolarización en la calle. Entonces la gente va a continuar, estamos abriendo brechas y lo más importante es que se transforme la ley, que por eso estamos intentando recopilar las firmas para presentar la iniciativa legislativa popular en el Congreso, si podemos, a partir de marzo. He estado antes consultando cuántas firmas llevabais, ya habéis superado las 500.000. Seguro, porque antes de la acampada llevaríamos unas 500.000, pero es que la acampada nos ha servido como un marco excelente para que la gente pase, firme y se conciencie y se informe de lo que está pasando. Entonces yo creo que con suerte sí que podremos conseguir todas esas firmas, pero que parece que es mentira que el cambio de la ley tenga que surgir al final de una iniciativa popular, de un sentir popular, y no que sea el propio gobierno, que muchas veces a través de decretazo hacen con la ley lo que quieren, y no sea el propio Congreso, con la unión de todos los partidos políticos, los que se pongan a solucionar este tema, que es una cuestión humanitaria, que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro, ni de los nacionalismos, es una cuestión humanitaria, nada más. Este 3 de noviembre cumplió Stop Desahucios, cumplió 2 años ya, y habéis paralizado, según ponía en la web, 459 desahucios. ¿Qué habéis conseguido en todo este tiempo? Cuéntame. Bueno, pues es algo increíble. Para mí paralizar un desahucio no deja de ser algo increíble, porque es que yo a todos los políticos y a toda la gente que se está ahora pensando qué hacer con esta familia, les recomiendo que pasen la noche de antes de un desahucio o la primera hora de la mañana de un desahucio o lo que ocurre en esa mañana del desahucio, porque es algo verdaderamente terrible. Sí, hemos conseguido la fuerza social poniéndonos delante de las puertas en las casas y arriesgándonos a ser detenidos, arriesgándonos a que nos pongan multas que no podemos pagar y arriesgándonos incluso a la compulsión física de la policía contra nosotros. Pero es que si no lo hacemos nosotros, es que si los vecinos de un barrio no se levantan y dicen cuántas familias van a echar de aquí, vamos a ir como un colectivo humano, aunque no conozcamos a esa familia, a que no la echen de su casa, si no lo hacemos eso, ¿a qué nivel de sociedad estamos llegando, sabes? Sobre todo se trata de solidaridad, ¿no? Y de apoyos. Necesitáis muchísimo apoyo ahora mismo. Claro, total, pero es una solidaridad muy sana, muy natural y una solidaridad que nace de lo más auténtico del ser humano, porque es que es algo de cajón, es que en la mente de cualquiera de nosotros no entra que no puede haber una solución, que la única solución y última sea echar a un pobre matrimonio con sus hijos a la calle, o una unidad familiar donde hay un mayor o un discapacitado. Es que es una solidaridad que yo creo que es que está relacionado ser humano y tener esa solidaridad. En el ser humano en el que no entra esa solidaridad es que algo falla. ¿Y qué le dirías a aquellas personas que ni siquiera saben que aquí hay personas acampadas exigiendo soluciones?
¿Qué les diría? Pues no lo sé. Mira, yo lo único que le puedo decir a la gente es que no somos raros los que estamos aquí, no somos raros los que en un día firmamos la hipoteca y nos compramos la casa. Que cualquier persona que pase, mañana echan del trabajo a esa persona y a su pareja y ya tienen que contactar con la plataforma para... Nosotros en la plataforma hemos tenido casos incluso de gente empresaria, de gente que había, de gente realmente que había conseguido un nivel en su vida importante y que de repente viene mal dada la situación económica en un momento dado y se ven sin casa, pero es que es así, porque te falte 5 céntimos de tu hipoteca un mes. Entonces, vamos, ni somos bichos raros los que estamos aquí, entonces yo creo que sí que si conseguimos cambiar la ley va a ser un bien para todos, porque si tú firmas una hipoteca por 30 años, a lo largo de 30 años te puede pasar cualquier cosa, te puedes quedar sin empleo y te puede pasar que tengas que contactar con la plataforma, con lo cual si cambiamos la ley ya no solo será una cuestión de justicia social, sino que será una cuestión que beneficia a todas las generaciones futuras, porque la ley hipotecaria española es injusta. Pues Mariló, muchísimas gracias por esta labor que estás llevando a cabo. No sé a ti cómo te afecta este tema, no sé si lo has hecho por solidaridad o porque te afecta personalmente. Mira, me encanta que me hagas esa pregunta. Os agradecemos muchísimo a los medios de comunicación la conciencia que nos ayudáis a crear. Y me alegra esa pregunta porque yo he sido cooperante, he estado en la India, he estado en Marruecos, he estado en los campos de refugiados del Sáhara y os prometo que nunca había visto una cosa así. O sea, que me he dado cuenta que la pobreza también está en mi propio país, que la exclusión social también puede estar en mi propio país y peor que en ningún otro país, porque al menos en el Sáhara, y podemos terminar así, tenía la gente, el Frente Polisario daba a la gente una jaima. Aquí echan a la gente de su casa. No sé si sirve para cerrar la entrevista, pero puede servir para reflexionar. Claro que sirve, si nos quedamos con eso, con que tenemos que extender los lazos de solidaridad, sobre todo en estos momentos de crisis en el que hay millones de personas quedándose sin casa. Muchísimas gracias. Así es, Salva, estamos a 7 de noviembre y casi, si nos remontamos al día 3 de noviembre de 2010, sería cuando se cumplen 2 años del primer stop desahucios, cuando la plataforma de afectados por la hipoteca se decidió en un grupo de unas 30 personas acudir a la casa de una persona en Cataluña para parar su desahucio. Gracias a esta acción ciudadana, esa persona hoy sigue viviendo en su casa. Como tú bien decías, más de 500 desahucios al día, pero las acciones en la calle que han parado cientos de desahucios, sobre todo impulsados también con el surgimiento del movimiento 15M el pasado mayo de 2011. Esta fuerza ciudadana parece que no, pero hace mella. Aquí en la acampada de BBVA, que se formaba también esta mañana en la calle Embajadores 79, estaban comentando aquí ahora en esta asamblea que se está celebrando, donde asambleas del 15M están tratando de poner en común todo lo que está ocurriendo alrededor de desahucios y tratar de dar más visibilidad al asunto. Están diciendo que hoy precisamente en la oficina del BBVA a una de las desahuciadas le han atendido 5 directivos de la sucursal, algo que no pasaba nunca. Por lo tanto, esto deja ver que quizás esa acción a pie de banco está teniendo efectos. Nos encontramos con María Ángeles, una persona que ha apoyado este drama social que vive el país desde el principio. No sé si nos puedes contar tu experiencia con los desahucios, cómo empezó y cómo ha llegado hasta hoy. Bueno, pues en la asamblea se empezó a hablar de la plataforma de la PAC, la plataforma de afectados por la hipoteca, y luego pues en la asamblea se decidió que había que apoyarles y empezamos a ir allí a una reunión que había semanalmente sobre desahucios y tal, y ya nos llegó a la asamblea el primer desahucio del barrio, que era un ecuatoriano en la zona de Príncipe Pío. Y allí pues un grupo nos encargamos de apoyar a esta persona. Y ya poco a poco nos hemos ido uniendo a todo lo que salía sobre esto. Luego ha habido otro desahucio que también lo hemos apoyado. El primero se paró, se consiguió parar el desahucio y le dieron unos meses hasta que acabara el curso para que los niños que tenía en el colegio terminaran el curso, y le dieron un tiempo para recoger, etcétera. Casi 5 meses que estuvo allí y él ya en ese tiempo, cuando se terminó, se marchó a otro sitio y bueno, podemos decir que salió bien. ¿Qué es lo que hicimos para apoyarle? Pues hay como distintas fases. Cualquier persona que se va a desahuciar, lo primero que haces es convencerle a ella de que ella es la responsable y que tiene que luchar esa persona. No se trata de que viene un grupo o esto es una oficina en que hay unos abogados y te lo resuelven todo, no. Tú tienes que ser parte activa de ese desahucio. Y luego además también se le dice a la persona
que una vez que se haya resuelto tiene que seguir apoyando a los demás desahucios que haya, lo mismo que le han apoyado a él. Bajo este principio empiezas ya una fase de ayuda. Hay varias fases. La primera es en el barrio, que lo conozcan tus vecinos. Se ponen anuncios por el barrio y se van recogiendo firmas en el barrio y la asamblea también, para que esas firmas tú las llevas al banco para hacer presión de decirle, mire, el barrio, todas estas personas que son de este barrio están apoyando a esta persona y esta sucursal va a quedar sabiendo que a estas personas les han puesto en la calle. Luego otro paso que se da, recoger firmas, es luego ya, si esa persona tiene alguna enfermedad o lo que sea, pues llevar los documentos médicos o su situación económica, todos los papeles que puedas. Entonces, en este primer caso, pues tenía el apoyo del colegio, los profesores firmaron y le dijeron que iban a apoyar y que iban a ir a la sucursal a apoyarle. El párroco también dijo que le iba a apoyar y así una sucesiva de cosas. Luego ya llega la negociación con el banco. Fuimos otra persona y yo al banco y el afectado con los documentos que teníamos, las firmas, etcétera. Y ya estás con el banco, ellos dicen que no pueden decidir nada, siempre dicen lo mismo en todos los bancos, que todo depende de otro sitio, otros directores, te van dando largas, pero tú sigues ahí, le llamas por teléfono, vas a los 3 días, ¿qué pasa? Y al final tienen que dar una contestación. Y como si es en un sitio pequeño, como este era el caso, no les interesa que en el barrio quede tan mal. Y este primero se paró el desahucio antes de llegar el desahucio. La víspera avisaron por teléfono que no se les va a desahuciar, se les ha concedido, pero cada uno tiene un sistema. Luego el otro desahucio era un colombiano que había estado bien y tenía un buen sueldo y se había metido en un asunto de hipoteca porque le iba bastante bien, pero le vino una enfermedad degenerativa y de pronto se quedó sin trabajo, todo le fue mal y tal, y ya pues tenía que desahuciarlo. Este, como tenía toda la documentación de su enfermedad y todo, se fue al banco, se le hizo presión al banco, en el banco estaba cerrado, en este caso era el banco, ¿cómo se llama? Iberbanco, algo así, no me acuerdo el nombre, porque dependía del Santander, pero no era del Santander. Liberbank o algo así, Liberbank. Y entonces, pues ese fue más duro, porque la directora, para empezar, ni nos admitió los papeles. Pero entonces mandamos toda la documentación a la central que estaba en Santander. Después de muchas historias llegó el desahucio. Todo eso la asamblea la apoyaba, iba con él. Bueno, se me olvidó decir, en la PAP, en la plataforma, pues hay unas reuniones semanales. Tú vas allí, expones tu caso, a la vez que otras muchas personas, y te dan unas pautas para seguir esto. Pero además los abogados de la paz te informan, te ayudan y están todo el tiempo que dura el desahucio al lado tuyo. De modo que tú vas al banco, si te dicen firma esto, que le pasó a este, llama al abogado y dice, me dicen que firmo esto, y dice, pues lévelo, dice, pues no lo firmes. O sea que tienes una asesoría gratuita, por supuesto, y el día del desahucio los abogados de la PAP van también, uno, a veces dos, sin cobrar absolutamente nada, le ayudan a esto. Luego cuando viene la persona del banco, los abogados hablan con el del banco. Luego cuando viene el juzgado, también los abogados de la PAP hablan con los del juzgado. O sea que la plataforma de afectados ayuda muchísimo a las personas en todos los órdenes. Yo no estoy en la plataforma, pero también colaboro porque estoy en lo de la recogida de firmas. Y entonces vas allí, coges los pliegos, luego montas las mesas en el barrio, todo ese proceso para que se cambie la ley de la vivienda, que en definitiva es lo que importa, porque con solucionar un caso o dos casos, y luego según qué barrios hay muchísimos más casos, en Vallecas, en Fuenlabrada, ahí hay, todos los días hay desahucios prácticamente, pero lo que se trata es que sea para todos y que se cambie la ley, porque con solucionar casos puntuales por muchos abogados y mucha gente, y aunque se paren, pues es insuficiente. Lo que hay que cambiar es la forma y la ley de la vivienda, para que haya otras condiciones, para que les den un alquiler social o quitar la dación en pago
que además en Estados Unidos te echan de la casa y no te quedas en la calle, y en Europa en la mayoría de los países tampoco, y sin embargo aquí, además de que te echan de la casa, te quedas con una deuda, es como una deuda perpetua, porque si te vas a trabajar te lo van a descontar del sueldo, etcétera. Entonces, bueno, pues con todas estas cosas, pues hay grupos de gente que nos metemos a colaborar en estas cosas. María Ángeles, hablabas de los abogados, ahora hablaremos con ellos también, hablaremos sobre lo que has dicho de dación en pago, hablaremos sobre alquiler social, hablaremos sobre esa posibilidad de cambiar la ley, hablabas de esa letra pequeña que muchas veces ha costado meterse en grandes problemas, hablabas de una asamblea, la asamblea de Moncloa, porque tú perteneces al 15M, participas en él desde el 15 de mayo, en la asamblea de Moncloa. Tú a estas personas de las que hablas, a las que has ayudado, no las conoces, no las conocías de nada, simplemente ha sido tu solidaridad, tu ser vecina, la solidaridad de la asamblea. En fin, ¿cómo has visto, cómo ves esa transformación de la gente y qué piensas de aquellos que siguen quizás pues, totalmente apáticos a este problema? Pues bueno, siempre hay gente que da pasos para adelante, pero en general yo creo que se está avanzando mucho, porque antes eran determinadas ideologías las que apoyaban los desahucios, pero ahora viene muchísima gente a afirmar que no son unas posturas de solidaridad habitualmente, pero sin embargo a lo mejor son caritativos, pero no comprometidos socialmente. Pero esto está llegando a un grado de degeneración y de dejar a la gente en la calle, que se está implicando mucha gente, y bueno, pero en general desde luego muchísima menos gente de la que tenía que colaborar. O sea, en general se está avanzando y se está la gente concienciando un poco más, pero queda muchísimo por hacer, muchísimo. Se consiguen cosas, pero vamos, en general la gente está muy cómoda en su casa y se implica demasiado poco. De acuerdo, María Ángeles, muchísimas gracias. Alba, te paso la conexión para continuar exprimiendo un poco este problema, darle más visibilidad y seguir escuchando a esta asamblea de interbarrios que están tratando de poner en marcha acciones que consigan de manera coordinada que más personas se turnen y que esta lucha a pie de calle continúe hacia adelante. Trabajar para un consenso que permita poner en marcha las medidas que sean mucho más eficaces en este asunto, que tiene un gran calado social y en el que tendremos que encontrar medidas de distinta naturaleza para poder paliar por la terrible situación que viven algunas personas como consecuencia fundamentalmente de la pérdida de un empleo. Yo siento mucho no haberlo hecho cuando gobernábamos, para haceros una quita de los pisos, para ver de qué color son los desahucios. Sin hacer más comentarios, yo lo siento. Seguimos aquí en la Plaza del Celenque, donde hemos venido a buscar sobre todo soluciones y hablar de ello. Para eso tenemos con nosotros a uno de los abogados de la plataforma de afectados por la hipoteca, es Manuel San Martín, y está aquí con nosotros. Manuel San Pastor, perdona. Nada, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, Manuel, cuéntanos, estábamos hablando de la dación en pago como una de las medidas de emergencia que hay ahora mismo. Nuestra ley hipotecaria no contempla la dación en pago si no se firma en el momento en el que se contrata la hipoteca. Y entonces, ¿qué soluciones nos quedan ahora mismo? Pues la solución, desgraciadamente, es esta: pasar frío, mojarnos, pero luchar. Es la única solución, y presionar a los bancos para que esta injusta ley hipotecaria y esta injusta política que han llevado a cabo, política antisocial, política incluso asesina, porque ha habido personas que han muerto por estas acciones de los bancos, pues se paralice y se haga justicia. Que justicia es, por ejemplo, dar un alquiler social simplemente y conceder la dación en pago en todos los casos en los que se propone. Como ocurre, sin ir más lejos, en la mayoría de países europeos y en la inmensa mayoría de los países del mundo.
Y bueno, cuéntanos, porque tú has estado negociando con alguna de las entidades bancarias que están ahora mismo llevando a cabo los desahucios, ¿cómo van yendo las negociaciones y si esta acampada está actuando como forma de presión? Bueno, depende fundamentalmente de la voluntad de los bancos. Bankia, pues hemos notado un cambio, pero no un cambio voluntario, sino un cambio forzado por esta presión de la gente, por esta voluntad popular, por este tsunami de solidaridad, de lucha y de combate para apoyar a los afectados y a las afectadas. Sí, sobre todo en Bankia se está produciendo un cambio importante. Nos están escuchando, se están dando alquileres sociales, se están paralizando desahucios, pero muy lentamente, muy lentamente. No se puede ir tan lento, no se puede ir tan despacio cuando las necesidades son tan grandes. O sea, realmente Bankia sigue teniendo miles de pisos vacíos en Madrid y en la Comunidad de Madrid. Sigue habiendo cantidad de pisos vacíos y sigue habiendo cantidad de gente que están en la calle por culpa de esta política de Bankia. Y gente que no pide caridad, sino pide que a cambio de un precio esas viviendas vacías se den en régimen de alquiler a las familias que anteriormente eran propietarias y ahora pues efectivamente pierde la propiedad, pero deberían estar a cambio de un precio módico, a cambio de un tercio de sus ingresos pues en esa vivienda. Porque está vacía, simplemente está en manos de la especulación de Bankia, de la especulación inmobiliaria, que ha sido entre otras las causantes de esta crisis en las que nos vemos todos los afectados. Hoy se han reunido PP y PSOE para buscar soluciones que frenen los desahucios. Ya en su momento el Gobierno aprobó un código de buenas intenciones en la que había una serie de puntos que sí que eran obligatorios, como por ejemplo no tener unos intereses muy altos en el caso de las moratorias. ¿Se están cumpliendo estas cuestiones obligadas? Realmente que se reúna el Partido Popular y el Partido Socialista para conseguir la dación en pago es como los bomberos pirómanos, o sea, ellos causan un fuego y luego intentan apagarlo. Primero ellos tienen que reconocer que han causado el fuego con esta ley hipotecaria, ellos han gobernado durante los últimos 30 años aquí en este país y no han cambiado ni una coma de esta ley hipotecaria. Entonces ahora fundamentalmente, vuelvo a repetir y siento ser reiterativo, gracias a la presión de la gente y desgraciadamente gracias a los sucesos trágicos que estamos sufriendo, pues están queriendo lavarse la cara, pero solamente lavarse la cara, como hicieron hace unos meses con el Código de Buenas Prácticas. El Código de Buenas Prácticas se ha cumplido en muy pocas circunstancias, y en circunstancias extremas, por ejemplo, el punto de no tener ingresos, muchas entidades bancarias, si tienes el paro, los 500, 600 euros de paro, no te dan la dación en pago. Las 4 circunstancias para que te den la dación en pago era que todos los miembros de una familia estén en paro, que ya se dice que se da, pero es grave, ya es una situación ya realmente de exclusión social, que la vivienda no supere los 200.000 euros, el préstamo hipotecario no supere los 200.000 euros, que no tengan avalistas y que no tengan más bienes inmuebles. Realmente cumplir las 4 condiciones es casi imposible. ¿Quién no tiene avalistas en la vivienda? ¿Quién no tiene algún miembro, aunque sea un pequeño trabajo de 200 euros que le permita comer a una familia con hijos? Entonces, realmente fue un brindis al sol, que a algunos se lo creyeron, pero no. Evidentemente fue una medida electoralista y fue una medida que no palía en absoluto los problemas, sino que los agrava. Porque es ganar tiempo, para ellos es ganar tiempo, es callar conciencias y callar voces críticas, y sin embargo pues los desahucios se siguen produciendo. A las pruebas me remito, a la cantidad de desahucios que se han producido después del Código de Buenas Prácticas. Porque bueno, hemos estado hablando con algunos desahuciados que están aquí acampados hoy y algunos de ellos han perdido la casa y les siguen pidiendo que paguen la deuda, pero una deuda con unos intereses bastante altos también. Efectivamente, vamos a ver, normalmente el préstamo hipotecario pues fundamentalmente se dio hace 5, 6, 7 años, cuando la mayoría de los afectados que actualmente se encuentran sometidos a un proceso de desahucio. Entonces, al no poder pagar la hipoteca por las circunstancias de paro, pues esa vivienda, ese préstamo hipotecario, cuando la vivienda es subastada, el banco normalmente se lo suele quedar por el 60% del precio de la vivienda. La vivienda está mucho más baja, el precio queda mucho más bajo, entonces aumenta la deuda. Y no solamente te quedas con deuda, sino que añaden las costas judiciales, los intereses, y se suman muchísimos casos más cantidad deudada que el propio préstamo hipotecario. Y esa cantidad deudada pues vincula a los propios afectados que se ven en la calle y luego encima tienen que verse condicionados por una losa de por vida, y encima los avalistas, que en muchos casos también pierden la vivienda y pierden su nómina y pierden sus pequeños ingresos. Está claro que esto arrastra a familias enteras y que están hundiendo la economía porque están priorizando rescatar los bancos, pero también si las familias se hunde nuestra economía. Efectivamente. Es una contradicción, es una política contradictoria que intenta levantar un país económicamente y en el fondo lo están hundiendo.
rescatan a bancos, pero los bancos no dan ayudas a las familias, no dan crédito a las familias, no favorecen la integración de las familias en el tejido social, no favorecen el consumo de las familias. Entonces, realmente, ¿a dónde va el dinero? ¿A dónde va el dinero de los bancos? El dinero que el Estado invirtió en Bankia, ¿a dónde va? Porque de luego ayuda a los afectados en ningún caso se ha dado. Siguen los pisos vacíos, las estadísticas están ahí, no existe ningún tipo de ayuda a los afectados, no existe ningún tipo de alquiler social. Los pocos alquileres sociales que estamos sacando gracias a la presión son a precios altísimos. Entonces nos preguntamos que a dónde ha ido el dinero de todos y de todas, a dónde ha ido, a dónde ha ido a parar, a qué bolsillos ha ido a parar. Sí, hombre, lo sabemos claramente, a los bolsillos de los grandes directivos de esta entidad en la que estamos ahora mismo protestando, ante la que estamos protestando. Sí. Está claro que ahora el único cobijo que tienen estos desahuciados es la plataforma, que es la que les está ayudando ahora mismo. Por último, para terminar, ¿qué le dirías a aquellas personas que se encuentran en esta situación inminente de desahucio? ¿Qué pasos deben de seguir? Pues simplemente primero y principalmente que no están solas, estas personas, que no están solas. Los bancos normalmente se aprovechan de la soledad de las personas para ir a hablar con ellos, para ir a hablar con los bancos, se aprovechan de la soledad y de muchos casos de la ignorancia en temas hipotecarios y se aprovechan para engañarlas, para estafarlas y para que abandonen el piso, diciéndolas que no les van a quedar con deuda cuando es una cosa que es falsa. Lo que les diría a estas personas, pues que no sean solas, que se pasen por las plataformas afectadas por la hipoteca o por las asambleas de su barrio del 15M de los movimientos sociales para ver cómo la solidaridad del pueblo es capaz de paralizar muchísimas cosas, muchísimas acciones y que muchas veces, muchísimas, cuando nos unimos, unas pocas personas, somos capaces de paralizar las decisiones de los grandes banqueros y de los grandes poderosos que son los causantes de esta crisis y de esta desesperación mundial en la que estamos sumidos. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, agradecerte sobre todo que hagas este trabajo de forma voluntaria y de forma altruista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Madre mía, acabamos de hablar con Jamie, con Judith y con Gladys y volvemos a retomar la conexión con ellos porque acaba de recibir Jamie una llamada telefónica del director del banco diciéndome que paraliza mi desahucio. Madre mía, qué alegría aquí en la acampada de la Plaza Celenque. Acaban de recibir la noticia de que el desahucio de Jamie, que esta mañana ha ido al BBVA en la calle Embajadores 79 con más ciudadanos, más vecinos que la han apoyado, han negociado con el banco, le habían dicho que no se paralizaba, que seguía ese desahucio para el próximo 21 de noviembre y ahora mismo acabas de recibir la llamada que el desahucio se paraliza. ¿Cómo te sientes? Feliz, súper feliz, estoy feliz. Un peso de encima se me ha caído. Pero mañana vas a volver a la entidad bancaria. Sí, para que me lo digan o me den por escrito algo para yo saberlo, que es mejor las cosas por escrito, no vaya a ser que allí se me presente la policía y todo eso. Pero gracias a todos, a la plataforma, a la prensa, a los periódicos, a los abogados que lo hacen de buena fe, de buen corazón, porque no cobran ni un duro. Muchas gracias a todos. Jamie, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que también esto puede ser una buena forma de ir terminando el reportaje de hoy. No sé si Alba estará de acuerdo, todavía tiene alguna entrevista pendiente. Pues sí, Sofía, terminamos aquí con otra iniciativa que intenta dar soluciones, que es el Tribunal Ciudadano de Justicia, y para eso tenemos a Nacho Martín aquí con nosotros. Hola, Nacho. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Para empezar, explícanos un poquito en qué consiste la iniciativa del Tribunal Ciudadano de Justicia, que nos imaginamos por dónde va, pero... Bien, pues nada, el Tribunal Ciudadano de Justicia es un movimiento que surgió en torno al 15 de mayo del año 2011, en el que se entendió que se debía perseguir la impunidad y ponerle coto a la impunidad de los bancos y en particular se pretende presentar una querella colectiva contra las instituciones financieras que han favorecido la creación de la burbuja inmobiliaria mediante un delito muy particular, que es el delito de sobretasaciones. El delito de sobretasaciones, que era el que hacía que los bancos hicieran un fraude de ley para poder conseguir conceder más hipotecas, aun cuando esas hipotecas a lo mejor no tenían las garantías suficientes de poder responder por ellas, generando así una inflación de precios, porque como concedían más tasaciones más altas, el precio de la vivienda subía, la gente se veía obligada a pedir cada vez créditos más altos y la situación es un drama social, porque un derecho a la vivienda tan básico, tan esencial para la vida, se ha visto en medio de una burbuja especulativa que ha hecho que la mayoría de las personas hoy en día o no puedan vivir en una casa o tengamos una deuda de por vida para pagar simplemente un techo. Y entonces ese es el delito que se está persiguiendo desde el Tribunal Ciudadano de Justicia.
Bueno, sabemos que estáis recabando información de casos particulares en situaciones hipotecarias complicadas. Coméntanos, ¿cómo está yendo ese tema de los datos? Bueno, en realidad esto es un proyecto que nos lo marcamos como un proyecto a largo plazo. Es un trabajo bastante serio. En su momento se previó que a lo mejor estaríamos durante 2 o 3 años trabajando para reunir todos los expedientes que estamos tratando de reunir. Y bueno, la pregunta que me habías hecho en particular... ¿Que ¿Cómo va? ¿Estáis recabando datos? ¿Que si estáis consiguiendo mucha participación? Realmente, digamos, tenemos mucho apoyo de mucha gente porque existe mucho interés en ponerle coto a esta impunidad de los bancos. Estamos apoyados y estamos en comunicación permanente con las asambleas que nos están ayudando a recoger los expedientes. Realmente este primer año ha sido un trabajo más de organización del propio equipo de legal, de reunión de los datos, de preparación de sistemas para reunir la información de forma adecuada y de formación de los grupos. Entonces ya tenemos los grupos de trabajo y ahora estamos recorriendo las asambleas para recoger expedientes. Si hay personas que hayan contraído una hipoteca en el periodo de la burbuja inmobiliaria, que es a partir del 2002 hasta el 2007, prácticamente el 90% de las viviendas que se adquirieron en esa época habían sido sobretasadas. Entonces estas personas podrían presentar sus hipotecas al Tribunal Ciudadano de Justicia. Nosotros, aparte de reunir toda esa documentación para hacer un juicio popular simbólico en la calle en el que se evidencie las responsabilidades que ha habido, vamos a llevar toda esa documentación a la Fiscalía del Estado también, porque sabemos que esas pruebas que se están reuniendo se pueden presentar y pueden abrir realmente una causa contra los responsables. Y creemos que es muy importante, ya que no lo están haciendo quienes lo tienen que hacer, pues es el pueblo organizado el que lo hacemos. ¿Nuestra ley contempla estas sobretasaciones como ilegales o no? Sí, la ley hipotecaria que todavía está vigente. En cuanto a ese aspecto, yo no soy abogado y no soy especialista, pero sí que efectivamente todos recordamos cómo hace años, cuando ibas a contraer una hipoteca, te decían que tenías que tener la señal primero, porque el banco solo te podía financiar el 80% de la hipoteca, porque la ley hipotecaria, para no generar riesgos en la economía, exigía que los bancos solo pudieran prestar el 80% del total del valor de la vivienda. Entonces, ¿cómo han vulnerado esa ley para poder seguir concediendo hipotecas? Pues tasando las viviendas tan alto que podían conceder el 100% de lo que en realidad se pagaba. Y de esa manera, pues ellos han tenido más incentivos, han cerrado buenas cuentas de resultados los ejecutivos que en ese momento estaban dirigiendo la entidad bancaria porque han concedido muchas hipotecas, pero estaban vulnerando la ley y la ley se había establecido para evitar esta situación a la que ahora nos hemos visto envueltos y se ven arrastrados por las personas que ves que ahora están en la calle tiradas porque no pueden pagar los millones de pesetas que vale una vivienda, ¿no? o los miles de euros. El discurso reiterativo todo el rato del gobierno diciendo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Sabemos que en parte la ciudadanía puede haber sido responsable de a lo mejor de adquirir una deuda o una hipoteca que no podía a lo mejor enfrentarse a ella, pero aquí los verdaderos responsables y los mayores culpables pensáis vosotros que son los bancos, ¿no? Las entidades financieras. Sí, bueno, cuando alguien sale en televisión diciendo hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo digo que lo dice bien, porque lo dice en segunda persona del plural y me imagino que se refiere a él y a sus amigos, que son los que han vivido por encima de sus posibilidades, pero aquí lo que estamos hablando es de personas que querían acceder a una vivienda, que eso no se trata de por encima de sus posibilidades. La gente ha pedido 120.000, 150.000 euros de crédito a un banco simplemente porque necesitaba vivir en un sitio, no se les habría ocurrido hacerlo para irse de fiesta o para irse de vacaciones o demás, ¿no? La gente realmente, como el problema de la vivienda estaba siendo objeto de una especulación, pues tenía que pedir muchos créditos. Por encima de las posibilidades no se ha vivido. Lo que sí que está constatado es que se han reducido muchísimo los ingresos de recaudación fiscal en nuestro país en los últimos años. Entonces, claro, si la banca deja de recaudar impuestos de aquellas personas que más dinero están en disposición de aportar a la hacienda pública, pues es evidente que la recaudación de la hacienda pública va a caer. Y entonces lo que pretenden es seguir fomentando la evasión fiscal y las facilidades para las grandes fortunas a costa de recortar todos los servicios sociales, los sueldos de los funcionarios y, en fin, todo el gasto público. Transferir una deuda privada al Estado, convertirla en deuda pública, y eso es lo que estamos denunciando. Y vosotros que estáis ahora mismo en contacto con estas personas que están en una situación de dificultad de pagar la hipoteca, ¿crees que la mayoría de ellos sabía lo que estaba firmando? No, realmente yo creo que no. Yo creo que no. Pero en primer lugar están empujadas por la desesperación, porque cuando uno quiere emprender una vida
las prisas en ese momento te empujan, porque te empuja la vida, porque tienes un hijo, o porque tienes un proyecto de vida en común con una persona, o porque tienes un trabajo y necesitas un lugar donde vivir para trabajar. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo, yo me recuerdo el día de firmar mi hipoteca y sabía que tenía que firmarlo sí o sí, porque si no, no podía seguir mi vida. Entonces, la infinidad de párrafos de letra pequeña que había, no los podía llegar a comprender del todo. Quizá ahora la sociedad está teniendo un poco más de cultura al respecto y esto nos servirá para poder afrontar de forma más madura los siguientes años de esta democracia tan precaria que tenemos. Pero el caso es que es una labor que tenemos que hacer un poco entre todos. El informarnos bien y el hablar de ello, porque realmente si queremos informarnos por periódicos cuyos faldones publicitarios están siempre protagonizados por los anuncios de Bankia o de Caja Madrid o de Banco Santander, pues obviamente la información que recibimos no va a ser una información que perjudique a sus intereses, y realmente ahora mismo los intereses que están puestos encima de nuestro estado del bienestar son los intereses de los bancos, de las grandes corporaciones financieras que quieren seguir con su política neoliberal y de recortes. Y ya por último, Nacho, coméntame dónde se puede poner la gente en contacto con vosotros si quiere presentar su hipoteca o que la reviséis. Pues mira, la Asamblea del Tribunal Ciudadano de Justicia se está reuniendo todos los jueves en el CSO Escorial, que está en la calle 16, la calle Escorial 16, que se llama CSO Escorial 16.0. Nos estamos reuniendo todos los días ahí a las 8 de la tarde. Y cualquier persona puede acercarse allí y hablar con nosotros y además participar, porque esto es un tribunal ciudadano de justicia. Entonces, aquí los ciudadanos podemos participar en muchos aspectos, porque creemos que la justicia también se puede hacer de forma horizontal y seria. Pues muchas gracias a vosotros, como le he dicho al resto del grupo, muchas gracias por la labor que estáis desarrollando y por estar ahí al pie del cañón. Pues muchas gracias a vosotros también por fomentar la pluralidad informativa a pesar de la persecución a la que tienen sometidas Esperanza Aguirre o sus sucesores. Nos quedamos con eso, que estamos en un periodo de cambio y esperemos que vaya mejor y que tenga en cuenta las reclamaciones de la sociedad ahora mismo en este periodo tan complicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Este reportaje termina aquí, pero la lucha continúa con esta mesa de recogida de firmas que funciona durante las 24 horas del día.